Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y estoy súper contento de participar en este gran proyecto. Y bueno, pues mi tema el día de hoy se llaman las extensiones de tu inconsciente. Y bueno, quiero comentarles un poquito acerca de este inconsciente. Bueno, no sé si ustedes sepan, pero nuestra mente está dividida en dos, en mente consciente e inconsciente. Quizá ustedes han visto esta famosa, el famoso iceberg, ¿no? En donde el 5% es el consciente y el 95% es el inconsciente. Este inconsciente tiene 4 características muy importantes que necesitamos conocer para comprender este trabajo. Número 1 es que es atemporal, no reconoce el tiempo. De alguna forma, si tú te acuerdas de algún momento difícil en tu vida, pues lo vas a volver a revivir en el cuerpo. 2, real y simbólico es lo mismo, como ese ejemplo del limón, en donde tú te imaginas que te echas un limón en la boca, lo exprimes y vas a sentir cómo esto te empieza a generar una especie de acidificación, aunque no exista el limón en tu boca. Número 3, la tercera característica del inconsciente es que no tiene la capacidad de reconocer entre bueno y malo. Dependiendo de tus creencias es lo que él va a ejecutar, ¿verdad? Porque no es lo mismo una mujer musulmana a una mujer no sé, de América, en donde ellas, por ejemplo, tienen la posibilidad de compartir a su marido con otras mujeres. Y pues bueno, a lo mejor si tú te preguntas que si le podrías compartir a tu pareja, a tu vecina o a tu vecino, pues seguramente que no, ¿verdad? Y la cuarta característica del inconsciente es que no tiene la capacidad de reconocer al otro. Es decir, todo lo que yo veo allá afuera es mi extensión. De alguna manera tengo que tomar en cuenta esta famosa ley del espejo, ¿no? Y normalmente el espejo van a ser 3 tipos de espejo. Número 1 es lo que yo hago, lo que a mí me molesta de los demás, que yo lo hago en otras áreas o con otras personas. Número 2, lo que yo me hago a mí mismo. Por ejemplo, a mí me molesta quizá una persona que miente mucho, pero la pregunta sería yo cómo me miento, ¿no? Y la tercera forma de cómo podemos mirar el espejo es mirar toda la dinámica familiar proyectada en el día a día de las cosas que vivimos. Bueno, quiero comentarles que yo me llevo dedicando aproximadamente 12 años a esto del trabajo de biodescodificación. Digamos que esa es la base del trabajo que yo hago día con día. Y bueno, al día de hoy, no solamente para quien no tenga conocimiento de qué es biodescodificación, básicamente es entender el cómo es que se expresan las enfermedades desde una raíz emocional mental, de cómo trabajamos con todos esos programas que se generan desde el vientre de la madre y todo el transgeneracional, es decir, todos los conflictos que de alguna manera se van repitiendo día con día de nuestros ancestros. Bueno, y debido a esto, a mí realmente me empezó a llamar muchísimo la atención no solamente la parte del cuerpo, que es una extensión. Acuérdense que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, o sea, no somos un costal de huesos, pero me llama mucho la atención a mí esto de biodescodificación porque me permitía comprender de forma incluso muy científica y hasta cierto punto tiene pautas muy elocuentes y congruentes para poder entender cómo el cuerpo es una extensión literal pues de esta energía espiritual, llámale, o nuestra alma, y siempre está hablando por nosotros, ¿no? De hecho, el cuerpo arquetípicamente expresa estas dificultades, ¿no? Como, no sé, todos los conflictos de los huesos tienen un origen, tienen una raíz de tipo desvalorización, ¿no? Todo, dependiendo de cada músculo, de cada hueso en el cuerpo, pues va a significar un conflicto de desvalorización, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre, el 80% de los dolores de cabeza es porque normalmente se constriñen las cervicales, jalan los nervios y empiezan los dolores de cabeza y migrañas. Y el significado o el símbolo tiene que ver con no me siento a la altura de algo o no puedo comunicar efectivamente o asertivamente algo que quiero, algo que siento a algo que pienso y quiero externarlo. Y entonces van a venir los dolores de cabeza.
Entonces, cada parte de nuestro cuerpo, si nosotros sabemos su función biológica, podríamos entender el significado desde la parte emocional mental. Sin embargo, fíjense que una de las cosas que me he dado cuenta es que no solamente se expresa nuestro inconsciente, este 95% en nuestro cuerpo, sino que también hay ciertas otras áreas en donde también deberíamos de poner atención antes que nuestro inconsciente se exprese en nuestro cuerpo, en enfermedades. Y vamos a hablar específicamente de dos cosas, de estas dos extensiones en donde se pueden expresar nuestro inconsciente. Y una de ellas es nuestro carro. Fíjense, antes de empezar con las partes del carro y de lo que significa esta extensión de nosotros, quiero aclarar algo. Toda la parte derecha de nuestro cuerpo representa la energía masculina o papá, y toda la energía, todo el lado izquierdo tiene que ver con la energía femenina o mamá. Entonces esto ya te da un punto de referencia para saber desde dónde pudiera estar un conflicto u otro. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si tu carro es una extensión de ti y va a manifestar de alguna manera toda la información de tu inconsciente, pues si hay una raspadura, por ejemplo, en la parte derecha, pues ya sabes que tendría que ver con la parte masculina o la energía masculina o del padre, y la parte izquierda tendría que ver con mamá o con la energía femenina. Entonces, partiendo de esto, yo te quiero compartir en esta masterclass algunos significados de la extensión de tu carro. Vamos a empezar, por ejemplo, con la parte delantera, ¿no? Por ejemplo, los faros. O sea, los faros representan en nuestro cuerpo los ojos. Entonces, por ejemplo, y están adelante. Entonces, todos estos simbolismos es bien importante poderlos entender para poder tener una lectura mucho más adecuada. Entonces, una de dos. Si yo tengo el problema de que se me funda un faro, puede tener que ver con los conflictos de no quiero ver lo que hay delante de mí, me cuesta trabajo y me parece que me es mejor estar en penumbra. O también una de las cosas que puede significar es que tengo dificultad con poder ver el futuro, me da miedo tener el futuro. Luego, por ejemplo, vamos hablando de la lámina del coche, ¿no? A nivel general, vamos a pensar que existe el conflicto que alguien te raya el carro, que tienes una rayadura leve. Haciendo el símil que vemos en Descodificación, la lámina del coche es como si fuera nuestra piel, y entonces toda la piel en el ser humano corresponde con una capa embrionaria que se le llama ectodérmica, y toda esa capa corresponde a conflictos que están relacionados con conflictos de separación, ¿sí? Y además una rayadura, ¿sí? Si hacemos el símil del que el carro, la lámina es la piel, entonces serían conflictos de separación. Entonces, si te rayan la puerta derecha, está relacionada con la energía masculina. Por ejemplo, estoy enojado con mi jefe de trabajo porque simbólicamente representa un papá simbólico. ¿Te acuerdas que dijimos que las características del inconsciente es que no reconoce lo real de lo simbólico? Bueno, entonces un jefe de trabajo podría ser pues un papá simbólico, ¿no? Entonces, oye, pues no me está dando el ascenso y me doy cuenta que salgo del trabajo, llego a mi casa y al día siguiente tengo una rayadura en la parte derecha. Y en la parte izquierda, si hay una rayadura, entonces está relacionada con la parte femenina. Muy posiblemente pudiera ser, bueno, pues estoy enojado con mi madre, o también con la energía femenina, es decir, me cuesta trabajo adaptarme a cómo es mi esposa, ¿no? O algo que tenga que ver con la creatividad. Por ejemplo, decir, estoy muy enojado porque no me fluyen las ideas. Entonces puede venir alguien, y esto es un fractal de cómo se va a presentar en tu carro pues esta expresión o anomalía, ¿no?
Entonces todos los conflictos de la lámina, rayaduras especialmente, pues tendrían que ver con los conflictos de separación y en un contexto de enojo, si estamos hablando de rayaduras o abolladuras, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de de las llantas. Las llantas, si nosotros pusiéramos simbólicamente nuestro cuerpo como el carro, entonces las llantas delanteras tienen que ver con el trabajo, ¿sí? O energía masculina. Y las piernas, ¿sí? O las llantas traseras tendría que ver con la parte femenina. ¿Por qué en el cuerpo arquetípicamente significa esto? Bueno, porque de la mitad para abajo, si ustedes se dan cuenta, esta parte que llamamos pues las piernas y los pies están conectados con la tierra, y la tierra es un arquetipo de la madre o la parte femenina, y de la parte de la cadera hacia arriba, incluyendo las manos, pues está relacionado más con la energía masculina, ¿sí? Incluso, fíjense, muy simbólico, por ejemplo, las manos, porque las manos tienen que ver con el trabajo. Llámese cualquier profesión, normalmente está relacionado con las manos, seas arquitecto, ingeniero, seas maestro, dibujante, cualquier cosa que tú hagas, tu actividad profesional, realmente la haces con las manos. Entonces, vamos a pensar que se te poncha la llanta derecha, ¿sí? Y que tiene que ver con el trabajo y con o con papá, ¿sí? Entonces, a lo mejor la lectura sería, pues tengo un conflicto de falta de pasión, porque fíjate, se desinfla, o sea, no puedo avanzar porque alguien me lo impide, la cuestión del trabajo, o mis padres no me siento apoyado, especialmente por mi padre no me siento apoyado, o yo como padre, porque el inconsciente no reconoce al otro. Entonces eso quiere decir que yo también puedo sentirme culpable porque a lo mejor yo tengo un hijo al cual me da mucho, pues, dificultad o me da miedo poderle decir, no, pues sí, vete hijo a trabajar a otro estado, por ejemplo. Entonces ve relacionando estas diferentes partes, porque son como, te estoy dando tips para que tú mismo pudieras entender cómo poco a poco todas estas partes del cuerpo están siempre hablando de ti, y las vas a ir entonces integrando para cuando un día pase. Por ejemplo, hablemos de otra parte del carro, hablemos del motor. El motor, si te das cuenta, tendría que ver con el corazón, ¿sabes? Porque es lo que al final bombea. Y dentro de biodescodificación, el corazón está relacionado con conflictos de pasión, de desvalorización, porque es un músculo, y también pudiera ser que tengo conflictos porque me gustaría tener más alcance en determinada área para mi familia, darme más a mi familia, y no puedo, o algo me lo impide, ¿no? También pudiera tener que ver, como repito, con esta pasión de sentirme que no estoy bombeando lo suficiente. Entonces, si hay algún conflicto con el carro, pudiera ser que esté relacionado con esto. Otra parte del carro podría ser las marchas, ¿no? Y como su nombre lo dice, literal, tendría que ver con los ritmos de la vida. Es decir, tengo conflictos con que me siento atorado o estoy procrastinando cosas, y entonces ahí se van a ver reflejados nuestros aspectos en esa parte del carro. Déjame ver acá mis anotaciones porque luego se me olvida. La gasolina, el conflicto es con la gasolina en general. Tendría que ver con los hidratos de carbono, ¿no? Podría ser que esté teniendo, por ejemplo, cuando hay obesidad y que tenemos exceso o ganas muchísimas de comer, no sé, carbohidratos o dulces o panes, estaría de alguna forma simbolizando que necesito más energía para mí, y normalmente como por ansiedad, ¿no? Entonces, cuando tengo exceso de alimento es porque tengo la necesidad de ese alimento emocional en mi vida. El parabrisas, por ejemplo, el parabrisas estrellado, pues tendría que ver con que me siento con una falta de visión en mi vida, el tener conflictos con mirar hacia adelante. También otra parte que está
está relacionada con el parabrisas es limpiabrisas, ¿sí? Y el agua que chisguetea para poder limpiar, ¿no? Entonces esto tendría que ver con las emociones o especialmente la tristeza atorada, porque entonces es mi incapacidad de poder llorar. Ahora tenemos espejo retrovisor caído o quebrado. Esto tiene que ver con dificultad de aprender del pasado, ¿no? Si tú te das cuenta, es muy obvio los mensajes, ¿no? ¿Para qué me sirven los retrovisores o los espejos, el espejo este que tenemos ahí, aquí para ver atrás, para ver al pasado? Entonces, es probable que tenga esta culpa o que tenga esta dificultad de no integrar y que me sienta culpable, porque si te das cuenta, la culpa, que por cierto es una emoción súper innecesaria, es normalmente cuando yo no logro integrar que todas las cosas que me pasan tienen un para qué y un por qué, y que normalmente esto me va a llevar a un proceso de sabiduría, ¿no? Entonces, realmente todo es perfecto en la vida, ¿no? Para un proceso de aprendizaje. También tenemos acá ahora, por ejemplo, conflictos con el aceite del motor y los líquidos de frenos. Estaría relacionado o sería un fractal de tener una falta de vitaminas y minerales, que eso sería el símil con el carro. También los líquidos del carro estarían relacionados con la fluidez, ¿sí? Con que me siento que no estoy teniendo suficiente abundancia en mi vida o no se está generando como yo quisiera. También cuando se te daña la cerradura, por ejemplo, pregúntate a dónde no quiero ir, ¿sí? A dónde no quiero dar marcha, porque ese sería el sentido, ¿no? Si pierdes las llaves o se te daña la cerradura para poder entrar en tu coche, pues pregúntate, ¿para qué se daña? Y entonces vas a encontrar una respuesta. Cuando se daña, por ejemplo, la batería eléctrica, ¿sí? Entonces tiene que ver con la energía vital. Y cuando hay fallas eléctricas a nivel general en el coche, también está relacionado con la energía masculina o con papá. De hecho, ustedes como saben, el motor funciona por energía electromagnética o mecánica, en donde hay atracción-repulsión de alguna forma, la mayoría de los motores. Pero cuando hay una falla eléctrica está relacionado más con conflictos con Dios o con el Padre. También puede tener una connotación de la divinidad. Luego tenemos el clutch, que sería la dificultad de pasar de la emoción a la acción. ¿Cuántas veces nos quedamos atorados solamente en la emocionalidad? De hecho, en biodescodificación siempre decimos que para no enfermarnos nosotros tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Las bujías, carencia de automotivación. ¿Por qué? Porque aquí viene la chispa divina, es lo que hace la ignición en el carro. Entonces esto pudiera estar relacionado con un conflicto de sentirme con esta pasión, este ímpetu y estar alineado con mi propósito en la vida. Un motor desvielado, por ejemplo, procesos de autoboicot, ¿no? Cuando está desafinado, dificultad de estar en el presente, porque su nombre lo dice, ¿no? Desafinado, o sea, estoy a destiempo. Cuando está sucio, tendría que ver con una sensación de quedar atrapado en la rutina del día a día. Cuando tengo conflictos con las intermitentes, ¿sí? Que no funcionan, tiene que ver con la comunicación con los demás, porque para eso las usamos, ¿no? Cuando yo enciendo la intermitente, le estoy avisando al carro de atrás que voy a dar vuelta. Entonces, aquí si te está fallando esto, pregúntate cómo está mi comunicación con los demás. Luego tenemos los problemas con, por ejemplo, el aire. El conflicto de que, no sé, no esté circulando correctamente, o del aire acondicionado. Y entonces esto tendría que ver con que hay la consecuencia es que yo no me sienta en un correcto temperamento, ¿no? Porque
de hecho eso hace el aire, ¿no? El aire frío me permite tener una temperatura ideal. Entonces a lo mejor hay una falla en mi temperamento que no me está permitiendo sentirme óptimo en la vida. También tenemos otra de las expresiones que pudieran manifestarse en nuestro carro, son el panel de indicadores y niveles, que tendría que ver con los instintos y sensaciones. Otra cosa es cuando tenemos conflictos, cuando menos nos damos cuenta de siempre estar en la reserva de la gasolina, también eso tendría que ver con nuestra grasa corporal, ¿sí? Ustedes saben, los lípidos en nuestro cuerpo son la reserva de energía que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos reservando en los michelines y en los gorditos, habría también una posibilidad de que se manifestara en nuestro carro, en que siempre estamos en reserva en el coche. El circuito eléctrico en general también tiene que ver con la cuestión de nuestros cableado de nervios, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto tendría que ver justamente con conflictos de tipo de comunicación, porque para eso son la circulación, ¿sí? En mi cuerpo lo permiten pues estas grandes extensiones de venas, ¿no? de venas y arterias, porque unas van en una parte oxigenadas y la otra pues ya está sucia. Entonces hay que ver cómo es que está nuestra comunicación con toda la parte de sentirnos que estamos comunicándonos, que no hay estrés quizá en nuestra vida, porque eso se puede ver reflejado en nuestro carro. Luego, el cofre que no abre, por ejemplo, es miedo a abrir el corazón a otras personas, porque cuando nosotros abrimos el coche, pues lo más importante que hay ahí en el carro pues es el motor, ¿no? Entonces eso sí, tendría ese significado. Y la cajuela, por otra parte, ya que está en el pasado, es como aferrarse a una situación. Ahí guardamos usualmente las maletas, ¿no? Entonces también ponte a pensar cuántas veces tienes como esta noción de sentir no quiero dejar ir algo, ¿no? Un apego significativo. Luego vamos a hablar ahora acerca de la casa, ¿no? Porque también las diferentes partes de nuestra casa van significando cosas o extensiones de nosotros. Por ejemplo, vamos a hablar de la cocina y el comedor. La cocina y el comedor tienen que ver con los vínculos de supervivencia. ¿Por qué? Porque pues es donde nos reunimos a comer, nosotros ahí especialmente, gracias a que comemos, pues es que sobrevivimos. Entonces estará relacionado también con conflictos cuando yo tengo conflictos con el dinero a nivel general, cuando tengo conflictos de salud principalmente, repito, son conflictos de supervivencia. Todos los electrodomésticos están relacionados con los conflictos de dinero y tienen relación a sobrevivir, ¿no? Porque todas las cosas que utilizamos en la cocina están relacionados para hacer nuestros alimentos y poder hacernos nuestra comida, nuestro desayuno, comida y cena, y entonces esto lo que nos permite es sobrevivir. Y nosotros en el nivel real, una de las cosas que necesitamos para esta vida y en este plano, por ejemplo, es dinero. Entonces, bueno, esto podría tener este símil. Luego la sala tendría que ver con las relaciones sociales o la gran familia. ¿Cómo es un conflicto en la sala? Bueno, pues a lo mejor se pudiera estar descarapelando las paredes a nivel general, podría estar manifestando alguna filtración en esa parte de la casa, o de pronto a lo mejor la sala la tenemos más descuidada que otras áreas de la casa. Entonces, bueno, eso a nivel general significa ese espacio. La recámara principal, pues es obvio, ¿no? O sea, son conflictos con la pareja, son las relaciones de pareja.
El estudio de nuestra casa tendría que ver con conflictos de intelecto, de valorización con respecto a que yo me siento capaz de hacer algo a nivel intelectual. Entonces cualquier tipo de conflicto que haya en ese espacio de nuestra casa tendría que ver con esto. Luego el baño tendría que ver con la belleza, ¿no? Porque ahí es donde nos arreglamos. Tendría que ver con la autoestima. También está relacionado con relaciones íntimas, ¿no? Entonces cualquier cosa que pase en el baño podría estar relacionado con este tipo de cosas. Conflictos con la luz, que se nos esté constantemente fundiendo un foco o que constantemente tengamos bajas de energía eléctrica, y esto tiene que ver con la alegría de vivir, con la energía vital que nosotros quizá no estamos también expresando dentro de nuestra casa. Las paredes, ¿sí?, son las creencias. Entonces, cuando hay filtración de agua, el agua a nivel del inconsciente significa emociones, ¿sí? Entonces, pregúntate cómo es que cuando se está filtrando constantemente agua por las paredes, cómo están emocionalmente mis creencias, quizá están devastadas, y esto está haciendo que se deterioren o haya una especie de daño estructural también en las paredes. Como bien lo decíamos también en el carro, cuando hay conflictos de agua, que estamos hablando de fluidez, también simbólicamente tiene que ver con el dinero. Entonces, obviamente una de las partes de la casa en donde fluye el agua, pues son las cañerías, ¿sí? Y si hay algún tipo de bloqueo en las cañerías, o si el agua no está del todo fluyendo constantemente, entonces quiere decir, o está haciendo un fractal de nosotros en donde está diciendo, hey, ponme atención, porque desde tu inconsciente estás emanando un conflicto de que está algo atorado en cuestión económica. Luego tenemos el gas, que es el símbolo de la transformación, porque si te das cuenta, pues con el gas hacemos el fuego, ¿no? Y el fuego, pues todo lo que tú sometes al fuego representa transformación, ¿no? Tú metes, por ejemplo, una hoja de papel al fuego y pues la transformas en carbono, o sea, se carboniza. Tú sometes el agua tú sometes el agua al fuego y se evapora, cambia su composición. Entonces, simbólicamente está expresándose que no está viendo esta capacidad de poderse transformar en la vida. Cuando hablamos del Internet, ¿sí?, estaría relacionado con nuestra conexión con Dios, ¿sí? Ahora que ya estamos muy modernos y todo lo hacemos desde o con el Internet, entonces son esta conexión con los datos, ¿no? Entonces podría estar algún tipo de sensación en donde Dios no está presente, o me siento un poco alejado, o me siento un poco, tengo algún resentir con mi divinidad, ¿no? O la parte espiritual. También cuando hay muchísimo desorden, ¿no?, en la ropa, o muchos tiliches que no juntamos, esto está hablando acerca de tu caos interno. Por cierto, les recomiendo muchísimo el libro de María Kondo, que justamente habla de la magia del orden, que nos permite entender el cómo es que, como es afuera, es adentro, ¿no? Entonces, entre más tengamos en nuestra extensión las cosas arregladas, pues también vamos a tener y lograr una paz interna. Cuando, por ejemplo, tenemos el piso levantado en nuestra casa, está hablando de la irritabilidad que quizá tenemos, del enojo. Yo les decía que, como en el coche, por ejemplo, pues la lámina tendría que ver con conflictos de separación, pero en cuestión de la casa, pues tanto la fachada como las partes internas tendrían que ver con una especie de conflicto de separación. Ahorita me estaba acordando que en el coche no les dije lo que significa que haya daño en las tapicerías. También tiene que ver con conflictos de desvalorización o de baja autoestima.
¿Qué otra cosita tengo por acá? Las puertas caídas. ¿Para qué es una puerta? Cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra habitación, es una forma de decir, oye, en este momento no tienes acceso. Pero cuando constantemente se está cayendo y no está cumpliendo con su propósito, entonces esto quiere decir que eres una persona que quizá tiene problemas con poner límites, ¿sí? O sea, entonces hay que revisar el cómo es importante decir, bueno, hasta aquí, no más. También hablemos de los espejos manchados o estrellados, ¿sí? ¿Para qué me sirve un espejo? Siempre que se me descomponga algo, yo tengo que preguntarme para qué sirve. Y cuando ya no sirve, ¿cuál sería el conflicto detrás? En este caso, me imposibilitaría, inhabilitaría el poderme ver hacia adentro, ¿sabes? Entonces, es un conflicto de poder entrar en mi interior. La fachada deteriorada, ¿sí? Sería mi falta de identidad, conflictos con la identidad. El techo, sentirse frustrado, y tiene que ver con la energía masculina, o también sentirse desprotegido, por llamarlo así. En el símil de biodescodificación, todos los conflictos de la cabeza están asociados con conflictos del padre, y todos los conflictos de los pies o de las piernas, como decíamos, están relacionados con la madre. Entonces, por ejemplo, si a alguien se le cae el pelo, ¿no? Que tiene alopecia, entonces de alguna forma su inconsciente está diciendo, me gustaría, o sea, o para qué, me quiero quitar el pelo para yo sentir el calor del sol, que simbólicamente simboliza el Padre. Entonces, de igual forma, si hacemos el símil de nuestra casa, el techo, cuando se está descarapelando, cuando se está metiendo filtraciones, entonces también, si es agua, que son emociones, tendríamos que preguntarnos, bueno, cómo estoy permitiendo que mi energía masculina me ahogue, cómo esta situación frustrante con mi padre quizá, o yo como padre estoy sintiendo que se me está llenando la coronilla, esto hablando del agua, ¿no? O cuando está deteriorada, pues simplemente estoy en una desconexión o estoy frustrado con mi conexión con Dios o mi padre, etc. También cuando hablamos de, por ejemplo, el jardín, ¿qué es el jardín? ¿Qué representa el jardín en una casa? Si tú te fijas, el jardín es el espacio en donde normalmente vamos a jugar con los niños, donde vamos a leer un libro, donde nos conectamos quizá con la naturaleza. Entonces, si tenemos un conflicto en esa área, que se marchitan constantemente nuestras flores, o no sé, que tenemos a lo mejor incluso una plaga, pudiera ser, es como, o se seca, ¿no? Literal, todo el jardín, está hablando de un abandono a mí mismo. O sea, está expresándose esta forma de ya no ver mi belleza interna, y eso es una forma de olvido. Y también, en lo mismo que en el coche, cuando pierdo las llaves de la casa, pues pudiera estar significando qué es lo que no deseo, a qué no deseo volver, o cuál es el enojo que representa el estar en casa. Entonces también es un área de oportunidad para podernos ver. Entonces, bueno, pues toda esta información que les he compartido forma parte de todo lo que últimamente yo he estado enseñando en mis entrenamientos. Específicamente hay uno que trabajamos mucho con el dinero, que se llama biodescodificación del dinero, que ese taller es uno de los talleres que más me ha dado retroalimentación, porque me ha permitido llevarlo a muchísima gente en México y otras partes fuera de México. Y también tengo otro taller que se desprende toda esta información que les estoy compartiendo, que se llama arquetipos, ¿no? El poder entender cómo todo el legado que nos dejó Jung, el poder entender que todo lo que estos fractales de los que les hablo no solamente se ven expresados en la casa o en el carro, también se ven expresados en tus mascotas, por ejemplo. Todo lo que les pasa a tus mascotas son una extensión tuya. Lo que le pasa a tu celular, por ejemplo, que a nivel simbólico habla de la comunicación, ¿no? En lo que le pasa a tu cuerpo, si tú sabes empezar a escuchar a tu cuerpo, empiezas a entender y puedes cambiar todas estas dinámicas de incongruencia que te están afectando.
otra de las cosas que vemos en esos talleres, en esos entrenamientos, es entender el cómo es que tú desde este 95% vas eligiendo en la vida distintas cosas, como por ejemplo, el cómo eliges una marca de un coche. Cuando nosotros sabemos el origen de la marca, o cuando sabemos el simbolismo del logotipo de la marca, o cuando entendemos desde su creación en qué contexto fue creada, podemos entender el cómo es que nos llama la atención esa historia y no está hablando más que de nosotros, ¿no? Por ejemplo, hablando de un BMW. El BMW, cuando tú tienes esta pulsión de quererte comprar este auto, a diferencia de otros autos, BMW habla de la potencia, ¿no? Tú te subes en un BMW y apenas lo arrancas y le das al acelerador, arranca con fuerza, y está expresando esta necesidad de tener la potencia, porque a lo mejor vengo de una historia en donde tuve una mamá sobreprotectora y no me dejó crecer como un hijo varón, o también a lo mejor me encontré a una pareja en donde no me permite expresar con toda mi fuerza, ¿no? Entonces, de alguna forma, como no tengo eso, lo externo y lo busco allá afuera. O también el por qué elegimos una marca de ropa o los colores, ¿no? Toda esa información habla de nuestro inconsciente. Todo lo que hacemos todos los días habla de nuestro inconsciente. Y bueno, esta clase es justamente para que tú a través de esta información vayas entendiendo el cómo todos los días te va hablando tu inconsciente, para que justamente antes de que se materialice en nuestro cuerpo a través de una enfermedad o de un conflicto más grande, pues lo evites, ¿no? Por ejemplo, los accidentes, desde lo que yo estudio y siempre les enseño a mis estudiantes, es que no existen. Los accidentes es una forma de autoflagelo, ¿no? En donde tengo culpa con respecto a algo y pues se manifiesta un autocastigo. Entonces es muy importante poder empezar a entender este 95%, y cuando empiezas a entenderlo, puedes empezar a cambiarlo. Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando nosotros queremos cambiar un programa inconsciente, primero tenemos que hacer la toma de conciencia desde dónde viene, o sea, como por ejemplo lo que hicimos ahorita en este momento de poder entender qué significa algunas partes de nuestro carro o de nuestra casa. Luego tomar acción. Ejemplo, pues si mi carro me está diciendo que a través de que no puede aventar el agua para el parabrisas, en el limpiabrisas, pues me está diciendo que tengo emociones atoradas. Entonces amorosamente yo tomo la acción para decir, oye, ¿sabes qué? No he llorado el duelo que hace, no sé, unos meses tuve de mi abuela o de un ser querido. No tuve la oportunidad de vivir el duelo de que me corrieron de mi trabajo, y entonces tengo esta emoción guardada en la garganta, que entonces ahora la veo expresada en el cuerpo. Entonces te hago la invitación para que te permitas conocer amorosamente a tu inconsciente y puedas hacer estos cambios en tu vida. Te invito a que me encuentres en redes sociales. Mi Instagram estoy como Miguel Ángel Insight. Aquí lo anoto. Miguel Ángel INSIDE. También en Facebook me puedes encontrar así como Miguel Ángel Gutiérrez. En TikTok estoy generando contenido últimamente acerca del merecimiento, de los fractales, de los colores, de las marcas de los carros. Pues si quieres seguirme, y bueno, en estas páginas, tanto en Facebook, en Instagram como en TikTok, estoy constantemente avisando de los entrenamientos que tengo alrededor de la República Mexicana y fuera de México. Bueno, pues me ha sido un placer poderte compartir un poquito de lo que tanto me apasiona. Te doy las gracias por estar en este hermoso proyecto y pues nos vemos para la próxima.